Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu del Altísimo Dios, el guía de Israel, el guía del pueblo de Dios, el guía de aquellos que oyen y se someten, obedecen su palabra. Vea solo, nosotros hemos recibido muchas preguntas y muchas personas con muchas dudas con relación a las escrituras sagradas. ¿Qué es lo que yo puedo comer y qué es lo que yo no puedo comer, obispo? ¿Qué es lo que yo puedo sábado? ¿Qué hago? ¿Guardo o no guardo el sábado? Vea solo. ¿Puedo comer carne de cerdo o no puedo comer carne de cerdo? Estas preguntas surgieron en la iglesia primitiva, cuando las personas que no eran convertidos, no eran judíos, son los no judíos, las personas se estaban de a poco convirtiendo al Señor Jesucristo. Entonces ahí surgieron muchas dudas. Entre ellos, nosotros queremos intentar explicar estas dudas para que estas dudas no vengan a atar su fe, no vengan a enterrar sus pies en el lodo de este mundo. Porque la duda, el diablo trabaja con las dudas. El diablo trabaja con las dudas, o mejor, el diablo trabaja con la palabra de duda. Así como Dios trabaja con la palabra de fe, vaya, que yo soy contigo. El diablo trabaja con la palabra de duda y cuidado que puede haber una trampa. En fin, el diablo intenta bloquear los caminos de las personas con dudas. Entonces, ¿me caso o no me caso? ¿Me caso con fulano o no me caso? ¿Hago esto o hago aquello? ¿O estudio facultad de esto o de lo otro? Esas dudas realmente entierran, atrapan, bloquean la acción de la fe. Entonces, yo quería que usted me ayudase a solucionar con relación. En Hechos de los Apóstoles, en Hechos, él dice así: por eso les digo que no se debe perturbar a aquellos de entre las personas que se convierten a Dios. Porque los judíos ya sabían de las reglas del Antiguo Testamento, pero las personas que se estaban convirtiendo ahora no sabían de nada. Entonces dice: por eso juzgo que no se debe perturbar a aquellos entre las personas que se convierten a Dios, porque son las personas que son de otras religiones, que se convierten al Señor Jesucristo. Apenas a Él dice: pero escribidles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos. O sea, quite la contaminación de los ídolos. O sea, remueva los ídolos de su vida. Sea cualquier ídolo, sea un artista, un jugador de fútbol, un club de fútbol, sea un santo, una santa, sea una imagen cualquiera, absténgase. O sea, salga, tire eso de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación. Fornicación significa sexo fuera de casamiento. Dios no hizo el sexo para ser disfrutado como un entretenimiento. No, el sexo es después del casamiento. La persona se casó, se comprometió
delante de Dios con otra persona, entonces ella entrega su vida para otra y la otra queda dueño de sí. Su cuerpo queda así. Esto es el sexo conyugal. El sexo conyugal es perfectamente lícito. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Él no creó dos hombres, dos mujeres. Él creó un hombre y una mujer, una pareja, justamente para que ellos, la pareja pueda engendrar hijos y eso a través del coito conyugal. Quiere decir cuando la persona está casada, no sexual. Entonces, la relación sexual indiscriminadamente es un pecado. La persona que quiere y se relaciona sexualmente con otra tiene que estar comprometida una con la otra y viceversa a través del casamiento, porque Dios creó la institución más sagrada de la faz de la tierra, que es el casamiento. Si usted no sabía, quédese sabiendo. Entonces Él dice, abstenedse de los ídolos, de la fornicación, o sea, el sexo fuera del matrimonio, y también de lo que es sofocado. Los animales que son sofocados, sacrificados de forma sofocada. Se agarra del cuello y le tuerce el cuello para matar, por ejemplo, un pollo. Eso es pecado. Y de la sangre. Y de la sangre, ¿qué quiere decir? Comer la sangre. Antiguamente, cuando yo no conocía a Jesús, a mí me gustaba mucho el chorizo. El chorizo, usted sabe, es la sangre del cerdo, que es con condimentos y se hace allí, se hace con eso el chorizo. A mí me gustaba demasiado, pero cuando tomé conocimiento de que no debería comer sangre de ninguna forma, en la sangre está la vida del animal, la vida de la persona en la sangre. Entonces no se puede usar la sangre de ninguna manera. Pero además de esto, venían otras dudas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y yo quería que usted tuviese esta conciencia, que usted de lo que debe y lo que no debe hacer. Esto es importante, que usted tome conocimiento de la Sagrada Escritura, usted lea la Biblia y medite en la palabra de Dios y siga la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no. Es lo que está escrito lo que vale. Es eso lo que vale, lo que está escrito. En cuanto con relación a las dudas nuestras de cada día, voy a leer un texto aquí que le va a ayudar a usted a entender la palabra. Incluso usted puede agarrar ahí en su Biblia Romanos capítulo 14, a partir del versículo 17. Yo separé este texto para que vengan a sacar todas las dudas. Vean, el apóstol Pablo dirigiendo esta carta, esta epístola a los cristianos de Roma, los romanos. Muchos romanos se convirtieron al Señor Jesús. Entonces Pablo escribe dando las direcciones por el Espíritu Santo para ellos y para nosotros también, obviamente. Entonces él dice así con relación a la comida, la bebida: puedo comer, puedo beber, puedo beber, puedo comer. Vea solo, él dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, mas justicia y paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es espiritual, no es físico. Está el reino de este mundo que es físico, pero el reino de Dios es espiritual. Usted sigue las leyes, las palabras, las orientaciones. Espíritu Santo
que es espíritu y que usa a sus siervos para hablar, orientar a su iglesia. Él dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y alegría en el Espíritu Santo. Porque quien en esto sirve a Cristo, agradable es a Dios y aceptado a los hombres. Sigamos pues las cosas que sirven para la paz y para la edificación de unos para con los otros. Esto aquí es importante. Sigamos pues las cosas que sirven para la paz, no para discusiones, no para peleas, no para chismes. Ah, fulano comió aquello. Ah, vea qué cosa. No, nada de eso. Cada uno tiene que ser conducido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da la fe para las personas saber qué es lo que ellas pueden y no pueden hacer. Nosotros tenemos una conciencia y esta conciencia es, digamos así, el juez de Dios en nosotros. Entonces, si yo hago alguna cosa que en mi conciencia comienza a latir, es alguna cosa errada, estoy haciendo alguna cosa errada. Pero si yo tomo una decisión y hago alguna cosa que yo me quedo en paz conmigo mismo y sobre todo con Dios, entonces yo puedo seguir adelante. Está escrito, sigamos pues las cosas que sirven para la paz. No confusión, no conflictos, y para edificación de unos para con los otros. Tengo que vivir de acuerdo con la palabra de Dios para que haya paz conmigo y también de mi persona para las otras personas que conviven conmigo. Ahí es edificando uno a los otros. No, vea por esta causa, no destruyas por causa de la comida. ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comer aquello? No. No destruyas por causa de la comida la obra de Dios, que es lo que sucede mucho hoy. Aquellas personas que dicen creer en el Señor Jesús y se quedan apuntando con el dedo para fulano, beltrano, que está comiendo lo que no debería comer, beber, lo que no debería beber. Esas personas están siendo usadas por el mal, por el diablo, para hacer eso justamente para colocar piedras de tropiezo en la vida de otras personas. Entonces, nuestra palabra tiene que ser para edificar, para construir, para ayudar, para bendecir, para hacer el bien para nuestro prójimo, especialmente lo de la familia de Dios. No destruyas por la causa de la comida la obra de Dios. Es verdad que todo es limpio. Es verdad que todo es limpio, pero mal va para el hombre que come con escándalo. Mal le va al hombre que come con escándalo. Quiere decir, una persona que se sienta a la mesa y come con escándalo, le va mal a él. Nadie puede ser juez de aquel hombre. Déjelo a él. Él quiere comer así, con escándalo. Es problema de él. Pero nosotros no tenemos que hablar nada. No tenemos que quedarnos mirando y criticando. Quien quiera que sea. Cada uno sigue su propia vida, su propia fe, su propia creencia. Nosotros tenemos que respetar porque Dios respeta esto. Dios respeta nuestra voluntad, nuestras voluntades. ¿Por qué Dios no lo vamos a respetar? Es la voluntad de los otros. Es bueno, ahí habla. Bueno es no comer carne. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni hacer otras cosas en que tu hermano tropiece o se escandalice o se debilite. O sea, bueno, está diciendo aquí,
es no comer carne ni beber vino, ni hacer alguna cosa en cual tu hermano tropiece, o se escandalice, o se debilite. Pero entonces, obispo, yo no puedo beber vino. Preste atención a lo que acabamos de leer. Pablo habla para Timoteo, su discípulo en la fe, para beber no solamente agua, sino también un poco de vino, para que por causa del problema que él tenía en el estómago, el vino vendría a ayudarle en la digestión. Pablo habla sobre esto, pero aquí él está hablando, es bueno no comer carne ni beber vino, ni hacer otras cosas en cual tu hermano tropiece, o se escandalice, o se debilite. Entonces, obispo, ¿qué voy a hacer? Si él habla para Timoteo, que beba un poco de vino, y aquí él habla para no beber vino, ¿cómo es? ¿Qué es lo que yo debo hacer, obispo? Vamos a llegar allí a responder esta pregunta ya. Además, yo voy a responder de acuerdo con lo que está escrito. Ahí Pablo habla. Presta atención. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer otras cosas en que tu hermano tropiece o se escandalice o se debilite, porque ahí estaría edificando unos a los otros. ¿Tienes fe? Le pregunta el apóstol. Tenla en ti mismo, delante de Dios. Si usted tiene fe, usted tiene para usted mismo, delante de Dios. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en aquello que aprueba. ¿Puedo beber vino o no puedo beber vino, obispo? ¿Quién soy yo para decirle a usted, bebo o no bebo? ¿Quién soy yo para decirle, coma esto, no coma aquello? ¿Coma carne o no coma carne? Yo no soy nadie. Su conciencia de fe es suya. Si usted bebe vino y se siente acusado por su conciencia, entonces no beba. Si usted bebe vino, pero no siente latir su conciencia, entonces vaya adelante. Ahora, si usted tiene fe para beber vino, que usted beba solo, lejos de tu hermano, para que tu hermano no venga a escandalizarse, porque usted no puede limitar su fe por la causa de su hermano, de su hermana, de quien sea. Usted tiene el derecho de beber cuando usted estuviese solo, porque no va a escandalizar a nadie. Esta es la fe. Entonces, él dice así, tú tienes fe, tenla en ti mismo, delante de Dios. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en aquello que aprueba, sino aquel que tiene dudas. Si come, está condenado. Entonces, hasta para comer, si usted come con dudas, usted está condenado. Esto es pecado. Es bueno, ¿no? Si usted come alguna cosa con dudas, entonces es pecado. Si usted bebe alguna cosa con dudas, es pecado. ¿Es esto lo que quiere decir? Que cada uno tiene que andar de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo, con la conciencia espiritual, con la conciencia del reino de Dios, con la conciencia de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Y esto es algo personal. Cada uno tiene su propia fe. Por ejemplo, Esther tiene fe para comer determinadas cosas que yo no tengo fe para eso. Y yo no la critico, porque yo tengo fe para comer otras cosas y ella tampoco tiene fe para eso. Entonces, uno se respeta el uno al otro. Pero como nosotros somos casados, entonces nosotros vivimos en paz. Uno no censura al otro. Cada uno hace, come o bebe de acuerdo con su propia fe. Esto es respeto.
respeto de la fe de cada uno, porque la fe es algo personal, individual. Cada uno tiene su propia fe. Como dice el texto, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en aquello que aprueba, sino, en otras palabras, no es bienaventurado aquel que condena a los otros, porque nosotros no somos jueces de nadie. Nosotros tenemos que evaluar nuestra propia vida. Nosotros tenemos una conciencia que nos acusa o nos aprueba en nuestras actitudes. Entonces, sigamos la voz de la conciencia espiritual, la voz del Espíritu Santo, que es la fe. Pero aquel que tiene dudas, si come, está condenado, porque no come por fe. No come por fe, no come por la fe. Y ahí cierra este capítulo. Y todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que uno hace y no es por la fe es pecado. Quien vive en el reino de Dios vive por la fe. Quien no vive en el reino de Dios vive en el reino de este mundo. No tiene el Espíritu Santo y hace las cosas de acuerdo con la voluntad de Él. Y no tiene conciencia que le acuse. Él va viviendo su vida de la forma que Él quiere. A Él le gusta fornicar, entonces va y tiene relaciones sexuales y va a continuar en el pecado y no va a tener conciencia. Pero Él está viviendo en el reino de este mundo. Pero para quien está viviendo en el reino de Dios, sujeto a las reglas, a las leyes, los mandamientos, a las disciplinas, a las órdenes del reino de Dios, ese está sujeto, está limitado por lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Con esto, nosotros que vivimos por la fe, no tenemos duda. La duda desaparece. ¿Por qué? Porque sabemos lo que podemos y lo que no podemos. Y cada uno de acuerdo con su propia fe. Ahí, cuando usted ve a alguien condenando a la Iglesia Universal por esto, por aquello otro, es porque no está en el reino de Dios, está viviendo en el reino de este mundo. Por ejemplo, obispo, ¿guardo el sábado o no guardo el sábado? El sábado fue instituido por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Jesús dice esto. Jesús curó en el día sábado. Los discípulos recogieron espigas en el día sábado y los judíos se quedaron irritados. No pueden hacer esto, ustedes no pueden, esto es prohibido. Pero ellos eran judíos y eran hipócritas. Jesús los condenó por causa de la hipocresía de ellos. O sea, guardaban las cositas pequeñitas y después hacían cosas peores. Amigo, su fe tiene que ser pura, limpia, íntegra. Todo lo que es limpio, vea, todo. El texto sagrado, Pablo habla en cuanto a los demás, hermanos, a los que viven en el reino de Dios, la familia de Dios, la familia de la fe, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, que es de buena fama, si hay alguna virtud y si hay algún loor, en eso pensar. Entonces, yo quería que usted venga a madurar, no apenas con informaciones. Para madurar uno tiene que vivir. La madurez viene con las luchas que nosotros enfrentamos a cada día, todos los días que usted enfrenta dudas, desabores, que tiene experiencias amargas, pero usted está aprendiendo. Es sobre las tribulaciones que Dios permite para que uno venga a aprender a vivir por la fe, que quiere decir
vivir en la dependencia exclusivamente de Dios. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, amiga y amigo, no coloque ahí preguntitas para mí. Obispo, esto aquí, esto así. Yo no soy guía, un gurú de alguien. Y ni quiero serlo y nunca voy a ser. Yo estoy aquí para enseñar la palabra de Dios. Siga la palabra de Dios. Pero yo tengo dudas con relación a esto. Consulte a su conciencia, consulte a la palabra de Dios. Pero ¿dónde voy a leer? Todos los días nosotros estamos predicando, puede leer la Biblia todos los días, usted va a saber, Dios le va a dirigir a usted, especialmente usted que tiene dudas con relación a su fe, lea las palabras de Jesús, el Nuevo Testamento, que son las orientaciones para el pueblo convertido, los nuevos convertidos, digamos así, aquellos los recién convertidos, que deben entender cuáles son las reglas que dirigen, conducen a la persona al reino de Dios. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Por eso nosotros hablamos aquí la palabra de Jesús, la palabra de los apóstoles que fueron conducidos por el Espíritu Santo para escribir, instruir a la iglesia. En fin, todo esto es para el beneficio de cada uno de nosotros, para nuestra fe, para que nuestra fe venga a desenvolverse, para que nosotros no nos quedemos como niños de un lado para otro, con una fantasía o la fantasía de este mundo ilusorias. No, cuide de su fe. Lea, escuche la palabra de Dios. Incluso usted que tiene dificultades para leer la Biblia, nosotros tenemos la Biblia ahí. Hay la Biblia que es hablada, la Biblia que es audiobiblia, toda la Biblia está a su disposición en Univer. Entre en Univer. Usted puede buscar, tener conocimiento cómo puede tener en su celular, en su tablet, en su computadora. Hay personas que le van a hablar, le van a leer la palabra de Dios. Ellos leen la palabra de Dios. Usted no precisa ni leer, solo oír. Y usted va a recibir fe para saber cómo vivir por la fe día tras día tras día. Gracias a Dios. ¿Entendió? Entonces, las deudas, nuestras deudas de cada día, nosotros buscamos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, la respuesta. Y cuando nosotros apoyamos nuestra fe en la palabra de Dios, nosotros sabemos qué tenemos que hacer y vamos a hacer. Yo, por lo menos, he actuado de esta forma. Yo uso la palabra de Dios, yo leo la palabra de Dios, yo busco meditar en la palabra de Dios y en todo lo que hacemos está fundamentado en la palabra de Dios. Y usted, mi amiga, mi amigo, si quiere conservar su fe intacta, limpia, pura, perfecta, para usted vivir por la fe y conquistar la eternidad por esa fe, lea la palabra de Dios. Bueno, que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.